¿Cómo vencer el pecado en mi vida? Segundo trimestre, tema número 46. Semana 20, 26, 08, 2023, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. Original, 12-03, 2019. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Ampliación, 13-09, 2022. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. Original, 12-03, 2019. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Ampliación, 13-09, 2022. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. Original, 12-03, 2019. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y así, podremos vencer. Ampliación, 13-09, 2022. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. Original, 12-03, 2019. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Ampliación, 13-09, 2022. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo, centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. Original, 12-03, 2019. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Ampliación,
09, 2022. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque, según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. Original, 12-03-2019. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Ampliación, 13-09-2022. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. Original, 12-03-2019. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción, ¿y quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. Ampliación, 13-09-2022. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto,
daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido, en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer, y así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 parte 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Romanos 5, 15, 16. Así también fue el don, mas no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, mucho más la gracia de Dios abundó para muchos, y el don de gracia por un hombre, Jesucristo. Y el don, no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados para justificación. Elena Goldwig. Fortaleza al cooperar con Dios. Se cita Rom. 5, 12, 18, 19. El apóstol contrasta la desobediencia de Adán y la plena y completa obediencia de Cristo. Pensad en lo que la obediencia de Cristo significa para nosotros. Significa que con la fortaleza de Él nosotros también podemos obedecer. Cristo fue un ser humano. Sirvió a su Padre Celestial con toda la fortaleza de su naturaleza humana. Tiene una naturaleza doble, es, al mismo tiempo, humana y divina. Es tanto Dios como hombre. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer en cooperación con Dios. Fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. Sabe lo que es tener hambre y sed. Conoce las debilidades y flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros somos tentados. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y misericordia del amor redentor? M.S. 76, 1903. Cristo un ser moral libre. El segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta. Rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas, estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores resistió toda tentación a pecar, y mantuvo su inocencia.
siempre estuvo sin pecado. S.W. 29, 9, 1903. El hombre en una condición ventajosa con Dios. Los hombres están emparentados con el primer Adán, y por lo tanto no reciben de él sino culpa y sentencia de muerte. Pero Cristo entra en el terreno donde cayó Adán, y pasa sobre ese terreno soportando todas las pruebas en lugar del hombre. Al salir sin mancha de la prueba, redimió el vergonzoso fracaso y la oprobiosa caída de Adán. Esto coloca al hombre en una condición ventajosa ante Dios, lo coloca donde, mediante la aceptación de Cristo como su Salvador, llega a ser participante de la naturaleza divina. Así llega a relacionarse con Dios y Cristo. Carta 68, 1899. Testimonio, 08, 10, 2021. Triple mensaje angelical, Apocalipsis 14. Así dice el Señor, Dios de Israel, temadme y denme honra. Porque está ante ustedes el tiempo de la separación de la paja y el trigo. Y reconoced que yo hice el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas y todo lo que existe en ellos. Dejaos de pensar en vosotros mismos y sabed que yo soy Dios y hago misericordia del que hago misericordia, de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No caviléis en dos pensamientos, porque no daré por inocente al culpable. La hora es venida, cuando el mortal querrá dar lo que no tiene, por tener mi protección y oír mi voz y no le será concedido, porque me desecharon, siguiendo tras doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Acaso no sabéis que Jezabel forcejó con Elías y no lo venció? Más, aún, ahora será más. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Oíd, pueblo de Israel, preparaos. Porque Babilonia, que es extensa en sus tentáculos, va rápidamente de caída porque su vino de fornicación ha sido bebido por muchos de los que dicen ser mi pueblo y no lo son. Estos viven para sí y a su lado no puede haber paz, porque su mente embriagada ha perdido la vergüenza de mi verdad y caminan divagando en el camino. La saeta y el turbión le siguen y viven presos de miedo, porque sus caminos son para sí mismos. Se creen dioses en sus propias opiniones y ven a su prójimo con inferioridad. Aquellos, a los cuales yo les abrí la puerta amplia y ellos mismos la cerraron, poniendo sus ojos sobre mortales cuando debieron confiar en mí y desecharon mis misericordias, serán rápidamente amargados de espíritu y todos verán que mi bien se ha apartado de ellos. Mas mis filas no quedarán vacías. Pues tengo a muchos que desean lo que tú tienes y aún no lo conocen en toda su cabalidad por la deformidad de mi pueblo. Mas, ellos, llegarán pronto a este conocimiento. Aquellos que, una vez, sembraron y abandonaron, en sus propios razonamientos, mi campo, serán talados. Y, en su lugar, sembraré aquello que dé buen fruto. Donde uno es desarraigado, serán plantados 10, 100 y 1000. Y todos me alabarán porque reconocerán mis maravillas y la hora de su salvación. No adoréis ni a la bestia, ni a su imagen, ni toméis su señal, porque el que así hiciere, la ira y el tormento no cesará en su vida, y no conocerá más el reposo, hasta el día de su destrucción. Esta señal y esta marca será la separación entre el trigo y la paja. En esto conoceréis quién me ama y quién no. El que abandona todo, y a todos, por mí, y me sigue, y aún depone su vida por mis dichos, este es digno de mí. Muchos creerán serlo, mas, ¿quién pondrá su vida por mi causa? Y, aún más, ¿quién dará su hijo por mi causa? Así fue el don del cielo a vosotros, y no escatimó nada para venir en rescate de muchos. Más cosa vil es despreciar este don, que no escatimó su vida por vosotros. Por esta razón, el que vive para sí, no ama, porque el amor no busca lo suyo. ¿Decís que viviréis siempre en mí? De cierto os digo, que no pasará mucho tiempo en que la tribulación y la angustia llegará, y todos serán grandemente sacudidos.
Muchos doblarán sus rodillas ante Baal, porque me buscaron y no me encontraron, porque me buscaron entre los suyos e hicieron de ellos su consejo y su mano derecha. Ahora, pues, pueblo rebelde, hablaré, aunque no me escuches. Eras débil y te sustenté, te crié con gran amor y creciste fuerte. Y te vieron las gentes y dijeron, miren la niña, ya es una mujer. Vayamos y preguntémosle por su benefactor. Así fueron y preguntáronle, ¿en dónde está tu benefactor que te ha cubierto de tanta benevolencia? Y tú le miraste, con ojos asombrados, y dijiste, ¿quién es mi benefactor? Por mis propias fuerzas me he fortalecido. Vengan ahora y vean mis atributos. Así, te cargaste de amores, de los que nunca fueron por ti hasta que estuviste en edad de coronación. Allí, con lujuria y altivez de espíritu entre tus fornicaciones, llegaron todos estos, y esto llegó a mis oídos. Llamé, entonces, a tu puerta, y hablé a tu corazón, mas no quisiste escuchar mis dichos. Corriendo tras tus amantes te multiplicaste y salieron muchos hijos de ti, a los cuales les tergiversaste mi amor por ti. Pero mi amor se abrió paso y tocó a muchos, de los cuales me olvidaron por tus palabras, y me buscaron y me encontraron. Y preguntaron y les contesté. Y fueron satisfactorias estas a sus oídos y convinieron conmigo y amaron mis dichos más que a sí mismos y los esparcieron a los cuatro vientos, y muchos los desearon. Estos se apartaron de sus propios caminos siguiendo los míos. Les vieron los pueblos y se burlaron. Luego, comenzaron a persuadirlos y hasta muchos de ellos, los oprimieron, pero de todos ellos, estos, fueron librados por su plena confianza en mí. Estos gustaron de mi carne y de mi sangre e hicieron pacto conmigo. Su alma amó estar donde mi pie se pasea, en los bellos jardines de las montañas y allí levantaron aposento y luchan por su alma, para que sea desligada de las cosas de este mundo. Les vio el dragón y los asedia, por las edades humanas esto ha sido así. Pero, en esta hora, buscó alianza y la conquistó. Y ahora, la bestia y su imagen, están a su favor. Cualquiera que les adore será cortado de mi pueblo. Porque el gobierno de ellos es, en contra de mi gobierno, su gobierno es muerte y mi gobierno es vida. Me reservo un pueblo que avanza conmigo, y otros que claman a mí por justicia. Ahora están separados, cada uno en su preparación que yo he puesto ante ellos, mas, pronto, serán unidos por el resplandor de mi gloria y llegarán de todas las naciones y se juntarán en la paciencia. Y guardarán, al unísono, mis mandamientos y, todos, verán que mi fe está en ellos y me los reservaré con la diestra de mi justicia. No temáis a la muerte, porque por medio de ella me reservaré a muchos para mi reino, a todas aquellas ovejas frágiles que no soportarán la gran tempestad. Regocijaos. Porque la hora es llegada en que vuestros ojos verán lo que anuncié a vuestros siervos los profetas. Meditad en esto, estos 10 días. Y esto, porque en el 10º día, todo natural de mi pueblo deberá estar a cuentas conmigo y podréis, así, al recibir la paz en vuestro corazón, regocijaros conmigo en mi fiesta de cabañas. Esta deberá ser libre de comodidades para que, así, tengáis una antesala de lo porvenir. Mas, sed felices. Porque pronto la celebraremos juntos donde no habrá más llanto, ni dolor. Y, por todas estas cosas que nunca más serán entre vosotros. Que toda carne esté en ayuno y oración el 10º día y rogad por vosotros y vuestros hijos, porque han sido vendidos por precio, mas, el que confía en mí será salvo. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 21, José y sus hermanos. Este capítulo está basado en Génesis 41, 54, 42 y 50. Segunda parte. La promesa, no temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente, era muy significativa.
Se había prometido que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente. Y la tierra de Canaán no ofrecía en ese tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaba en posesión de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. De haber quedado allí, para convertirse en un pueblo numeroso, los descendientes de Israel habrían tenido que expulsar a los habitantes de la tierra o dispersarse entre ellos. Conforme a la disposición divina, no podían hacerlo primero, y si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido crecimiento. Y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas, les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado, y serviría para impedirles que participaran en la idolatría egipcia. Al llegar a Egipto, la compañía se dirigió a la tierra de Gosén. Allí fue José en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Olvidó el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición, un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo conmovía su corazón. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro, y corrió a dar la bienvenida a su padre. Se echó sobre su cuello, y sobre su cuello lloró largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. José llevó a 5 de sus hermanos para presentarlos al faraón, y para que se les diera la tierra en que iban a establecer sus hogares. La gratitud hacia su primer ministro induciría al monarca a honrarlos con nombramientos para ocupar cargos oficiales. Pero José, leal al culto de Jehová, trató de salvar a sus hermanos de las tentaciones a que se expondrían en una corte pagana. Por consiguiente, les aconsejó que cuando el rey les preguntara, le dijeran francamente su ocupación. Los hijos de Jacob siguieron este consejo, teniendo cuidado también de manifestar que habían venido a morar temporalmente en la tierra, y no a permanecer allí, reservándose de esa manera el derecho de marcharse cuando lo desearan. El rey les asignó un lugar, como había ofrecido, en lo mejor del país, en la tierra de Gosén. Poco tiempo después, José llevó también a su padre para presentarlo al rey. El patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales, pero en medio de las sublimes escenas de la naturaleza había tenido comunión con el monarca más poderoso, y ahora con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo al faraón. En su primer saludo a José, Jacob habló como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor y ansiedad, estuviera listo para morir. Pero todavía se le otorgaron 17 años en el quieto retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con los que los habían precedido. Jacob vio en sus hijos evidencias de un verdadero arrepentimiento. Vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó en la segura promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Él mismo estaba rodeado de todas las demostraciones de amor y favor que el primer ministro de Egipto podía dispensar, y feliz en la compañía de su hijo por tanto tiempo perdido, descendió quieta y apaciblemente al sepulcro. Gosén, lugar de pasto. Tierra fértil de pastoreo en Egipto dado a la familia de Jacob cuando emigraron al valle del Nilo. Génesis 45, 10, 46, 28, 29, 47, 1, 4, 6, 27, 50, 8, Éxodo 8, 22, 9, 26. Se puede ubicar en la región costera del delta oriental. Cuando sintió que se aproximaba la muerte, mandó llamar a José. Aferrándose siempre con firmeza a la promesa de Dios referente a la posesión de Canaán, dijo: te ruego que no me entierres en Egipto. Cuando duerma con mis padres,
me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. José prometió hacerlo, pero Jacob no estaba satisfecho con esto. Le pidió que le jurara solemnemente que lo enterraría junto a sus padres en la cueva de Macpela. Otro asunto importante exigía atención. Los hijos de José habían de ser formalmente recibidos entre los hijos de Israel. A la última entrevista con su padre, José llevó consigo a Efraín y Manasés. Estos jóvenes estaban ligados por parte de su madre a la orden más alta del sacerdocio egipcio, y si ellos eligieran unirse a los egipcios, la posición de su padre les abriría el camino a la opulencia y la distinción. Pero José deseaba que ellos se unieran a su propio pueblo. Manifestó su fe en la promesa del pacto, en favor de sus hijos, renunciando a todos los honores de la corte egipcia a cambio de un lugar entre las despreciadas tribus de pastores a quienes se habían confiado los oráculos de Dios. Dijo Jacob: ahora bien, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón, serán míos. Habían de ser adoptados como sus propios hijos, y llegarían a ser jefes de tribus separadas. De esa manera uno de los privilegios de la primogenitura, perdida por Rubén, había de recaer en José, a saber, una porción doble en Israel. La vista de Jacob estaba debilitada por la edad, y no se había dado cuenta de la presencia de los jóvenes, pero al ver sus siluetas, dijo: ¿quiénes son estos? Al saberlo, agregó: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Al acercársele, el patriarca los abrazó y los besó, poniendo sus manos solemnemente sobre sus cabezas para bendecirlos. Entonces pronunció la oración: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. No había ya en el espíritu de autoindependencia, ni confianza en los arteros poderes humanos. Dios había sido su guardador y su sostén. No se quejó de los malos días pasados. Ya no consideraba sus pruebas y dolores como cosas que habían obrado contra él. Su memoria solamente evocó la misericordia y las bondades del que había estado con él durante toda su peregrinación. Terminada la bendición, dejando para las generaciones venideras que iban a pasar por largos años de esclavitud y dolor este testimonio de su fe, Jacob le aseguró a su hijo: yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Por fin todos los hijos de Jacob se reunieron alrededor de su lecho de muerte. Jacob llamó a sus hijos y dijo: acercaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. A menudo había pensado ansiosamente en el futuro de sus hijos, y había tratado de concebir un cuadro de la historia de las diferentes tribus. Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él, y se presentó ante él en profética visión el futuro de sus descendientes. Uno después de otro, mencionó los nombres de sus hijos, describió el carácter de cada uno, y predijo brevemente la historia futura de sus tribus. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder. Así describió el padre la que debió haber sido la posición de Rubén como hijo primogénito, pero el grave pecado que cometiera en Edar le había hecho indigno de la bendición de la primogenitura. Jacob continuó: impetuoso como las aguas, ya no serás el primero. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino y la promesa mesiánica a Judá, y la doble porción de la herencia a José. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel, no fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan, y se contó entre las primeras que fueron llevadas en cautiverio. Simeón y Leví seguían en edad a Rubén. Ambos se habían unido en su crueldad contra los siquemitas,
y también habían sido los más culpables en la venta de José. Acerca de ellos se declaró: yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Cuando se hizo el censo de Israel poco antes de su entrada a Canaán, la tribu de Simeón resultó la más pequeña. Moisés, en su última bendición, no aludió a Simeón. Al establecerse en Canaán, esta tribu recibió tan solo una pequeña porción de la parte de Judá, y las familias que después se hicieron poderosas formaron distintas colonias, y se establecieron fuera de las fronteras de la Tierra Santa. Leví tampoco recibió herencia, excepto 48 ciudades diseminadas en diferentes partes de la tierra. En el caso de esta tribu, sin embargo, su fidelidad a Jehová, cuando las otras tribus apostataron, mereció que fuera apartada para el servicio sagrado del santuario, y de esa manera la maldición se transformó en bendición. Las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá. El significado del nombre, que quiere decir alabanza, se describe en la historia profética de esta tribu. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. El león, rey de la selva, es símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David, y del hijo de David, Silo, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente, y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Para la mayoría de sus hijos Jacob predijo un futuro próspero. Finalmente llegó al nombre de José, y el corazón del padre desbordó al invocar las bendiciones sobre el nazareo de sus hermanos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Jacob había sido siempre un hombre de profundos y apasionados afectos. Su amor por sus hijos era fuerte y tierno, y el testimonio que dio de ellos en su lecho de muerte no fue expresión de parcialidad ni resentimiento. Había perdonado a todos, y los amó a todos hasta el fin. Su ternura paternal se habría expresado en palabras de ánimo y de esperanza, pero el poder de Dios se posó sobre él, y bajo la influencia de la inspiración fue constreñido a declarar la verdad, por penosa que fuera. Una vez pronunciadas las últimas bendiciones, Jacob repitió el encargo referente al sitio de su entierro: voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres. En la cueva que está en el campo de Macpela. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí también sepulté yo a Lea. De esta manera el último acto de su vida fue manifestar su fe en la promesa de Dios. Los últimos años de Jacob le proporcionaron un atardecer tranquilo y descansado después de un inquieto y fatigoso día. Se habían juntado oscuras nubes sobre su camino, sin embargo, la puesta de su sol fue clara, y el fulgor del cielo iluminó la hora de su partida. Dice la Escritura: al tiempo de la tarde habrá luz. Considera al íntegro, y mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Zacarías 14, 7, Salmos 37, 37. Jacob había pecado, y había sufrido hondamente. Había tenido que pasar muchos años de trabajo, cuidado y dolor desde el día en que su gran pecado lo obligó a huir de las tiendas de su padre.
Había sido fugitivo sin hogar, separado de su madre a quien nunca volvió a ver. Trabajó 7 años por la que amó, solamente para ser vilmente defraudado. Trabajó 20 años al servicio de un pariente codicioso y rapaz. Vio aumentar su riqueza y crecer a sus hijos en su derredor, pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. Se sintió dolorido por la vergüenza de su hija, por la venganza de los hermanos de ésta, por la muerte de Raquel, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá, por el cruel engaño y la malicia perpetrada contra José. Cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas a la vista. Vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vez tras vez vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable. Pero aunque la disciplina había sido amarga, había cumplido su obra. El castigo, aunque doloroso, había producido el fruto apacible de justicia. Hebreos 12:11. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltaban más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto, y ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de la Escritura consiste en que ella no hermosea las acciones de sus personajes principales ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto más favorable. Pero tal como es, nos proporciona un relato correcto de sus vidas. Los hombres a quienes Dios favoreció, y a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados. Tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros, para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación como nos ha ocurrido a nosotros, y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Por otro lado, la narración de sus vidas puede servirnos de amonestación. Muestra que de ninguna manera Dios justifica al culpable. Ve el pecado que haya en aquellos a quienes más favoreció, y lo castiga en ellos aún más severamente que en los que tienen menos luz y responsabilidad. Después del entierro de Jacob, el temor se volvió a apoderar del corazón de los hermanos de José. No obstante la bondad de éste hacia ellos, la conciencia culpable los hizo desconfiados y suspicaces. Tal vez José había postergado su venganza por consideración a su padre, y ahora les impondría el largamente aplazado castigo por su crimen. No se atrevieron a comparecer personalmente ante él, sino que le enviaron un mensaje. Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal, por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Este mensaje conmovió a José y le hizo derramar lágrimas, así que, animados por esto, sus hermanos fueron y se postraron ante él, diciéndole, aquí nos tienes. Somos tus esclavos. El amor de José hacia sus hermanos era profundo y desinteresado, y sintió dolor ante la idea de que le creyeran capaz de abrigar un espíritu vengativo contra ellos. No temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos.
Génesis 50, 19, 21. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey, pero al obrar así provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiera dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado, y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos, representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solamente a sus asesinos, sino también a todos los que vienen a él confesando sus pecados y buscando perdón. José vivió 54 años después de la muerte de su padre. Alcanzó a ver los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre las rodillas de José. Presenció el aumento y la prosperidad de su pueblo, y durante todos estos años su fe en la divina restauración de Israel, la tierra prometida, fue inconmovible. Cuando vio que se acercaba su fin, llamó a todos sus parientes. Aunque había sido tan honrado en la tierra de los faraones, Egipto no era para él más que el lugar de su destierro. Lo último que hizo fue indicar que había echado su suerte con Israel. Sus últimas palabras fueron: Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac, y a Jacob. E hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel que llevarían sus huesos consigo a la tierra de Canaán. Y murió José de 110 años, y embalsamaron, y lo pusieron en un ataúd en Egipto. A través de los siglos de trabajo que siguieron, aquel ataúd, recuerdo de las últimas palabras de José, daba testimonio a Israel de que ellos eran únicamente peregrinos en Egipto, y les ordenaba que cifraran sus esperanzas en la tierra prometida, pues el tiempo de la liberación llegaría con toda seguridad. Himnos, Himnario Genuino 1962. 025, ven a las aguas vivas, ven. 061, grande es el amor divino. Ven a las aguas vivas, ven, te llama tu Hacedor. Oh peregrino, vuelve a mí, de gracia doy mi amor, de gracia doy mi amor.